Hola, muy buenos días para mí, buenas noches para ustedes. Les habla Martín Espinosa de la Iglesia Calvary La Semilla. El día de hoy estamos iniciando la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a tratar de tocar todos los puntos de esta segunda carta. Y quiero agradecerles a ustedes que nos estén siguiendo. La semana pasada terminamos primero de Tesalonicenses, hoy empezamos la segunda carta. Compartan el link, por favor, con sus amigos, con sus compañeros, sus hermanos de iglesia, para que se puedan enriquecer con las cartas de Pablo. Bueno, leemos el pasaje que vamos a desarrollar el día de hoy y oramos para dar inicio a la segunda carta de Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios en el primer capítulo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Me acompañan en una oración? Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Padre, por este día. Oramos, Señor, como siempre, Padre, para que seas tú enseñando esta segunda epístola, Señor. Te ruego, Dios, que sea tu Santo Espíritu llenándonos y hablándonos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, esta segunda epístola a los tesalonicenses fue, como todos sabemos, escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 52-53 después de Cristo. Esta carta, obviamente, fue escrita después de la primera carta. No sabemos exactamente cuál es el lapso entre la primera y la segunda carta. Los creyentes de Tesalónica, recuerden, eran aún creyentes nuevos en el Señor cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta. La primera carta escrita por Pablo dio lugar a preguntas y Pablo en esta segunda carta está intentando responder esas preguntas que quedaron en el aire. Y un hecho que se describe también es que en la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta o un informe supuestamente procedente del apóstol Pablo, que predisponía a los cristianos a estar desalentados, a estar apesadumbrados. Este informe falso indicaba algunas cosas. Vamos a ver qué cosas decía este informe o esta carta que apareció y que se le atribuyó a Pablo. Una, que el Señor Jesucristo ya había venido. Miren. Otra, que Jesús ya había llevado a su iglesia de este mundo, ya se la había raptado. Y que el mundo de esos días estaba viviendo el día del juicio del Señor. Ya la gente de Tesalónica estaba viviendo el día del Señor, ¿sí? ¿Y cuál era la situación de la iglesia de Tesalónica? Por el texto que dice la segunda carta, entendemos que la iglesia estaba siendo perseguida. Tal como Pablo lo describe en la primera, también Pablo lo describe en la
la segunda carta de los tesalonicenses. La iglesia estaba siendo perseguida y esta persecución estaba causando sufrimiento. Y todo esto era por causa del Evangelio. Para ellos, esta persecución como que confirmaba, para ellos como que confirmaba que la gran tribulación ya había llegado a ellos, ¿no? Otra de las cosas, ¿cuál era la situación de la iglesia tesalónica? Que todos los creyentes, no solamente los que ya habían muerto, habían perdido la oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Te imaginas, no? Saber, oye, ya la iglesia ha sido arrebatada por Jesús y nos hemos quedado, y eso pues obviamente creaba en ellos una situación de malestar y de tristeza. Y lo que hace Pablo en esta carta es intentar calmar esos temores. Por eso es que escribe esta segunda carta, y en esta segunda carta afirma que el arrebatamiento que él llamó en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, que aún esa reunión con Jesús era una reunión futura. Y otra de las cosas que queda súper claro en esta carta era que el día del Señor tendría ciertos precursores que aparecerían primero. ¿Cuáles serían esos? Primero sería la apostasía. Segundo, que el hombre de pecado debía de venir primero. Y tercero, que ellos podían creer razonablemente que ellos no se encontraban en la gran tribulación. ¿Okay? Muy bien, entonces entremos de frente al desarrollo. Miren, Pablo va a describir en este primer capítulo, que el sufrimiento que ellos están pasando debido a la persecución por el Evangelio los va a ayudar a crecer, los va a preparar para la gloria, y este sufrimiento va a glorificar a Jesús, va a glorificar a Cristo. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Ya hemos dicho que Pablo es el que escribe la carta, y Pablo nombra a Silvano y a Timoteo como sus ayudantes, como su mano derecha y su mano izquierda. ¿Ok? Pablo viajó con estos hombres. Estos hombres, Silvano y Timoteo, contribuyeron a la redacción de esta carta. Aunque el nombre de Pablo aparece en primer lugar, tanto Silvano y Timoteo fueron sus compañeros de confianza. ¿Quién es Silvano? Versículo 1. ¿Quién es Silvano? Silvano o Silas fue un profeta, misionero judío, pero con ciudadanía romana. Fue un profeta que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia cristiana de Jerusalén. También, como ya comenté, es conocido como Silas, y fue un experimentado compañero de Pablo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero. Fue enviado por los apóstoles a Antioquía de Siria, donde fue compañero de Pablo de Tarso. Miren, Pablo y Silas fueron encarcelados y finalmente fueron puestos en libertad en la cárcel de Filipos. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 16 de Hechos, versículo 19 hasta el 24. Cuando Pablo llega a Tesalónica, Silvano o Silas llega con él, por lo que los tesalonicenses ya conocían a Silvano o a Silas. También Silvano colaboró con Pablo en la primera carta a los tesalonicenses.
¿Por qué? Porque es nombrado, en el primer capítulo es nombrado. Este Silvano está considerado como uno de los principales cristianos de Jerusalén del siglo I. Silvano dominaba tanto el hebreo como el griego. Era igual que Lucas, un hombre de gran cultura. Se desconoce el lugar exacto y la fecha de nacimiento de Silvano o de Silas. Su nombre, Silas, en lengua aramea, significa pequeño Saúl. Era de la tribu de Benjamín. ¿Y a quién les hace recordar la tribu de Benjamín? Es destacable que la raíz de su nombre sea igual que el nombre original de Pablo. ¿Se acuerdan cuál es el nombre original de Pablo? Saulo, ¿sí? Era de la misma tribu de Pablo. Era helenista como él y ambos eran ciudadanos romanos. ¿De dónde extraemos esta verdad? Del libro de Hechos, capítulo 16, versículo 37. El Nuevo Testamento no habla mucho de Silas. Solamente se le dedican 13 versos, 13 versículos. Pablo, al elegir a Silas, no se equivoca porque Silas es un hombre comprometido con el Señor y con la obra del Señor. Y así lo testifica Lucas cuando escribe el libro de Hechos. En el libro de Hechos relata la conducta que tuvo Silas en las 9 ciudades donde estuvo Silas con Pablo. Las nombro: Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio y Cencrea. Si se acuerdan cuando Juan Marcos es elegido para acompañar a Pablo en los viajes y se aparta para regresar a Jerusalén, Silas resistió la cárcel, resistió persecuciones, peligros junto con el apóstol Pablo. Y colaboradores como Silas, como Lucas, como Timoteo, son muy, muy cercanos a Pablo. La biografía de Silas nos enseña que servir a Dios es un imperativo para todos, no solamente para los líderes, para los pastores, sino para todos. Todos debemos de servir a Dios en algún lugar. Leía hace algunos días, escuchaba una prédica hace unos días, y el pastor decía de que cuando uno es convertido al cristianismo, Dios por lo menos te da un don. La pregunta es, ¿dónde estás ejerciendo ese don? Ok. Entonces, el servir a Dios es un imperativo para todos. Es necesario, muchas veces es necesario dejar nuestras comodidades y probablemente estar en algunos lugares donde hay incomodidad, pero ahí hay que servir a Dios. Un creyente comprometido con el Señor deja su comodidad para servir a Dios. Está dispuesto a colaborar en lo que se le pida. Un colaborador de Dios alaba a Dios en las dificultades. Un colaborador de Dios resiste las persecuciones. Y este es exactamente lo que Silas, como creyente comprometido, hizo con Dios. Una de las cosas, por ejemplo, Silas, que era un creyente comprometido con el Señor, deja la comodidad para servir a Dios. Silas o Silvano era un ciudadano romano, lo hemos dicho, con una sólida preparación. Y estas dos características, o sea, ser romano y tener una buena preparación, le habrían abierto las puertas de par en par para triunfar en Roma o en cualquier parte del Imperio Romano. Pero Silas optó por quedarse en Jerusalén para apoyar la naciente iglesia. Y sus cualidades, las cualidades que tenía Silvano, lo llevaron a ser un líder en Jerusalén. Un creyente comprometido con el Señor está dispuesto a colaborar en lo que se le pida. Miren,
Y Silvano lo hizo. Miren, a Antioquía volvió Pablo y Bernabé después de su primer viaje misionero. Recuerden, esta historia está en Hechos. Juan Marcos, que había dicho hasta acá nomás, ya no va más, en el primer viaje misionero, él ya se había vuelto a Jerusalén y ya estaba de nueva cuenta en ese lugar cuando Pablo y Bernabé decidieron emprender el segundo viaje misionero. Bernabé le pide a Pablo que incluya a Juan Marcos en ese segundo viaje misionero, como parte de la tripulación, digamos, de este segundo viaje misionero. Pero Pablo le dice que no. Luego de una discusión que hay entre ambos, Bernabé sale con Juan Marcos y Pablo toma a Silas, quien para ese momento está preparado y listo para acompañar al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo encontró en Silas la disposición que Pablo no encontró en Juan Marcos. ¿Sí? Un creyente verdadero debe alabar a Dios en las dificultades, y Silvano lo hizo. Recuerden, en Filipos, Filipos era una colonia romana, y prácticamente Filipos fue una prueba de fuego para Silvano. Por sanar a un joven, él y Pablo fueron encarcelados, sin juicio ni defensa, fueron azotados y fueron enviados a lo profundo de una prisión de ese lugar. Y allí a medianoche describe la Biblia en Hechos que ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios. O sea, ellos estaban alabando a Dios en medio de las dificultades. El compromiso que tenemos con Dios o el tamaño de nuestra determinación por seguir se mide justamente en las grandes dificultades, en las grandes injusticias que a uno le toca enfrentar. Silas fue probado con cárcel por el compromiso que Silas tenía con el Señor, y el Señor lo saca adelante. Esto lo pueden leer en el capítulo 16 de Hechos. Un creyente verdadero resiste las persecuciones. Silvano lo hizo. Silas se comportó siempre leal al Señor y a Pablo. Lo apoyó siempre y de ningún modo, como Juan Marcos, lo abandonó. A pesar de que trabajar con Pablo implicaba solamente problemas, persecuciones y más problemas. El compromiso que Silas tenía con Jesús y con su obra le hizo soportar y resistir todas las dificultades por las que pasaban ellos. Este Silas demostró ser un gran servidor del Señor. Pero Pablo y Silas no eran los únicos. ¿Cuál era el tercer integrante? Era Timoteo. Este Timoteo era un residente de Listra, una ciudad en la provincia de Galacia. Este Timoteo era el hijo de un padre griego y de una madre judía que muchos ya sabemos, se llamaba Eunice. Desde la juventud, a Timoteo le habían enseñado las Escrituras. ¿Quiénes fueron los que participaron de esta parte del crecimiento de Timoteo? Fue su abuela y fue su madre. Timoteo era un compañero de confianza, un colaborador de Pablo. Y este Timoteo acompañó a Pablo en muchos de los viajes misioneros. Pablo envió a Timoteo a los tesalonicenses en una ocasión anterior. Y con Silvano, Timoteo también fue un colaborador en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Todos los colaboradores de Pablo merecieron siempre un reconocimiento. Nombrémoslos. ¿Quiénes eran los colaboradores de Pablo? Está, por ejemplo, Aristarco, Silas, Tíquico, Marcos, Lucas, por mencionar algunos, ¿no?
Estos fueron amigos y colaboradores de Pablo. Y siempre Pablo los consideró así. Pero con Timoteo la relación era de afecto, de amistad. Era diferente con el resto. A este joven Timoteo, Pablo lo trata como un hijo. Tuvo el cuidado de escribir 2 cartas para instruirlo en la forma en la que debía él de conducirse cuando Timoteo dirigía la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Pablo mismo lo envía a Éfeso a pastorear en la iglesia. Y aunque también a Tito, que fue su otro colaborador joven, le escribió una carta, no le dio el mismo trato como de hijo. ¿Sí? Entonces Pablo encontró en Timoteo esa clase de colaborador, ese sujeto obediente, dispuesto a hacer por Cristo y por la obra es su mayor esfuerzo. Timoteo también estaba dispuesto a ayudar a ese anciano de Pablo en la tarea desgastante de recorrer todo el mundo llevando el evangelio, predicando la palabra y en medio de adversidades, en medio de problemas, ¿no? La relación de padre-hijo espiritual duró cerca de 25 años. Pablo conoce a Timoteo cuando éste era joven, poco menos de la mitad de su segundo viaje misionero en las ciudades de Listra y Derbe, y desde ese momento se volvieron compañeros inseparables, compañeros, colaboradores inseparables, hasta el día en que Pablo fue ejecutado. La relación entre ambos fue precisamente como la describe Pablo, como de padre a hijo. Y la confianza era tal que sabía que le pediría a Timoteo sin duda alguna, lo que él le pedía a Timoteo sin duda alguna, él lo iba a llevar a cabo, ¿sí? Timoteo estuvo con Pablo en momentos cruciales para la cristiandad. Por ejemplo, cuando fundaron iglesias en medio de la paganidad que había en Tesalónica, cuando redactaron las cartas, ¿no? Hacia la carta a los romanos, para los creyentes de Roma, y cuando muere el promotor incansable del evangelio como lo fue Pablo. O sea, Timoteo estuvo en momentos cruciales con Pablo. Cuando fundaron iglesias, cuando escribieron las cartas y cuando Pablo muere. Timoteo es un personaje que tenemos que conocer porque fue el más cercano de los colaboradores de Pablo. Ya hemos dicho, hubieron varios, Lucas, Silas, Aristarco, etc. Pero Timoteo fue uno de los más cercanos. Timoteo conoció a Pablo como muy pocos, ¿no? Y no solamente lo conoció, sino que le siguió. Y Pablo lo llega a considerar como su propio hijo. Pablo nunca escatima elogios y reconocimientos a este joven creyente. La historia personal de Timoteo resulta muy útil porque por su formación espiritual, que la comenzó su madre y su abuela, su padre no tanto, porque su padre, recuerden, era griego, ¿sí? Era griego, y aunque no lo dice la Biblia, pero estoy casi seguro que nunca estuvo de acuerdo con el judaísmo. Es más, ni siquiera lo hizo la circuncisión cuando él nació. Entonces, ¿quién fue el que hizo la circuncisión? Fue Pablo, cuando era joven, no cuando era niño, como lo decía la ley, sino cuando era joven, y Pablo lo toma como compañero de viaje. Lo primero que hace Pablo es circuncidar a Timoteo. ¿Por qué lo circuncida? No porque era necesario o indispensable para la salvación, más bien era para hacer a los hebreos de aquellos tiempos que Timoteo no tenía nada en contra de la Torá judía. Y al circuncidarlo, tomó el lugar de su padre, que al nacer no cumplió con este requisito
judío. Timoteo es el ejemplo del compromiso total y absoluto con la obra de Dios y con quienes la llevan a cabo. Pablo tuvo muchos hijos, como Onésimo, que engendró en sus prisiones, pero solo tuvo uno verdadero en el sentido de su lealtad, en el sentido de su fidelidad. Este fue Timoteo, el hijo de una mujer judía y de un padre griego. Este fue un verdadero hijo, un hijo amado, con quien Pablo trabaja su autoestima. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este Timoteo apoyó a Pablo apoya a Timoteo en sus constantes enfermedades. Timoteo tenía problemas físicos, tenía problemas graves con su estómago. Y en su primera carta le recomienda que por esa situación debería beber un poco de vino. Era una recomendación nacida de una genuina preocupación que tenía Pablo por Timoteo. Un hijo enfermo, yo tengo hijos, en las oportunidades ellos estaban enfermos, pero y es una gran preocupación. Uno se puede ir a trabajar, pero está con la cabeza. ¿Qué es lo que les está pasando? Y Pablo tenía lo mismo, la misma preocupación de ese padre amoroso para con Timoteo. Por eso que en 1 Timoteo 5:23 le dijo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Va? Y en 2 Timoteo 3:15, Pablo da a notar que lo conoció a Timoteo desde su infancia. Porque le dice en 2 Timoteo 3:15, le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes fueron los artífices de que él conozca desde la niñez las Sagradas Escrituras? Su abuela y su madre, ¿no? Dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, si bien es cierto, la relación de Pablo a Timoteo era de padre a hijo, no sabemos si Timoteo lo consideraba como su padre espiritual, ¿no? Este Timoteo era fiel a Pablo. Recuerden, estuvo con Pablo en la cárcel de Roma. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad, y el hermano Timoteo, miren, él era fiel. Estuvo con Pablo en Filipos, en Colosas, y escribió con él una serie de cartas, ¿no? También la carta, por ejemplo, la carta que le envía a Filemón. En el capítulo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón y colaborador nuestro. Timoteo estuvo con Pablo en la difícil plantación de la iglesia de Tesalónica, cuando él le dice que le enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo ya había demostrado tremenda fidelidad a Pablo en la plantación de las iglesias. Lo persiguieron, no estuvieron contentos hasta que los botaron de Tesalónica. Incluso los siguieron, recuerden, ellos tuvieron que salir de noche, ellos llegaron a Berea, y cuando los de Tesalónica se enteran que están en Berea, mandaron a esos ociosos a armarles un bochinche, un motín para seguir presionándolos, para que ellos abandonen la predicación del Evangelio. Obviamente Pablo y Timoteo nunca lo hicieron. Pablo lo envía a Timoteo a Corintio, lo envía a Éfeso, ¿no? Timoteo siempre se mantuvo al lado de Pablo en todas las adversidades, en las persecuciones que tuvo, en los naufragios, en los peligros, en la escasez, en la necesidad. O sea, la fidelidad de Timoteo está más que probada, ¿no?
Y justamente es en la fidelidad cuando se prueban las circunstancias, cuando estas marchan mal. Timoteo tuvo el mismo ánimo de Pablo. Recuerden, le hemos dicho, estuvo preso como Pablo estuvo preso. Estuvo dispuesto a predicar, ¿no? Era un hijo que estaba interesado en la obra. Desde el primer viaje, lo acompañó prácticamente en casi todos sus viajes. Este Timoteo era un hijo servicial, acudía al llamado de Pablo siempre, ¿no? Timoteo obedeció constantemente a Pablo, ¿ok? Entonces, para redondear un poquito, ¿cuál era la situación de Tesalónica? Había una persecución severa, algunos creyentes que estaban creyendo que ya estaban viviendo la tribulación. Recuerden la carta o este informe que llega creyendo que era de Pablo, que declaraba de que el Señor ya había llegado. La iglesia, ante esta situación y ante esta falsa información que llegó, estaba perpleja, estaba temerosa. Algunos creyentes convencidos de que ya había sucedido la segunda venida del Señor, dejaron sus trabajos y esperaron, y esto generó pues que el resto de los cristianos que no habían dejado sus trabajos trataran de mantenerlos. Por eso es que Pablo se anima a escribir esta segunda carta y empieza con la necesidad más urgente. ¿Cuál era la necesidad más urgente si la iglesia de Tesalónica estaba pasando por persecución? Recuerden que la persecución genera sufrimiento. Y Pablo comparte 3 palabras de ánimo con sus hermanos de Tesalónica. Primero, el ánimo por medio de la gratitud a Dios. La gratitud por lo que Dios había hecho en la vida de los creyentes de Tesalónica. Pablo en estas cartas, tanto en la primera como en la segunda, da muchas veces gracias. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 1, versículo 13 del capítulo 2 y el versículo 9 del capítulo 3 de la primera carta de Tesalónica, Pablo da gracias. En esta segunda carta que estamos estudiando, en el versículo 3 del capítulo 1 y en el versículo 13 del capítulo 2, Pablo da gracias. Pero ¿cuáles fueron las bendiciones por las cuales Pablo daba gracias? En el versículo 3 del capítulo 1 dice, porque su fe crecía. Pablo estaba dando gracias porque la fe crecía en medio de los creyentes de Tesalónica. Miren, una fe que no resiste pruebas no es confiable. Los creyentes deben saber que su fe será probada. Si tú todavía no has pasado por pruebas, en algún momento vas a pasarlas. Y Dios te pasa por pruebas para que tú sepas si tu fe es genuina. La fe es como los músculos. Deben ejercitarse para fortalecerse. ¿Qué medios usa Dios para fortalecer, para robustecer nuestra fe? La persecución y la tribulación. Una vida fácil puede conducirnos a tener una fe superficial. Solo hay que leer el capítulo 11 de Hebreos y ahí podemos ver cómo hombres y mujeres de fe sufrieron de una manera u otra. Se enfrentaron a obstáculos tremendos, ¿no? Y esto hizo que su fe creciera. Recuerda que Pablo había orado por los creyentes de Tesalónica para que su fe sea perfeccionada, para que su fe sea aprobada. Mira, si lees conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice, ¿no? Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí Pablo dio gracias por la oración. En la primera carta les decía que estoy orando para que veamos
su rostro y completemos lo que les falta a la fe de ellos. Y en la segunda carta, Pablo le está dando gracias porque esa oración que él hizo fue contestada. Miren, el mismo versículo 3, que dice que el amor abundaba entre los creyentes de Tesalónica. El amor abunda entre los tesalonicenses. Esta también fue una respuesta de Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, miren lo que le dice Pablo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Cuando el sufrimiento, debido a la persecución, debido a las tribulaciones que uno tiene, es mezclado con gracia y con fe, esto produce amor. Es la fe que obra por el amor. Miren, Gálatas 5:6, ¿qué es lo que dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando los creyentes sufren, su fe en Dios crece y su amor abunda para con los hermanos. Por ejemplo, yo vivo en un condominio. Mi vecino puede estar sufriendo, pero a veces muchos de nosotros ni nos enteramos de que está sufriendo. Nuestro mundo moderno en el cual vivimos tiende a promover el aislamiento espiritual y emocional. Incluso podemos ver a otra gente sufriendo sin conmovernos. En el creyente, el sufrimiento produce abundante amor. Aparte que es un mandato, recuerden que Jesús lo dijo, ¿no? Que os améis unos a otros. Los cristianos primitivos compartieron amor con otros que estaban sufriendo. En el mismo versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4, perdón, dice que la paciencia de los tesalonicenses aumentaba. Un comentarista bíblico que leí dice que esta palabra paciencia puede tranquilamente ser traducida como perseverancia. Recordemos que la tribulación produce paciencia. Si leemos Romanos capítulo 5, versículo 3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay una gran verdad. La paciencia y la perseverancia no la vamos a obtener leyendo un libro. ¿Sí? ¿Cómo leyendo un libro o escuchando una prédica o un sermón, nuestra paciencia vamos a obtener paciencia? No. Para obtener paciencia tenemos que sufrir, tenemos que pasar por situaciones difíciles. ¿Y qué cosas sufrían los creyentes de Tesalónica? Pablo dice, uno, persecuciones, que puede entenderse como ataques a su fe o pruebas. Y la otra cosa que sufrían los cristianos de Tesalónica eran las tribulaciones, lo cual significa presiones o aflicciones debido a las pruebas por las que estaban pasando. En realidad, los hermanos de Tesalónica la estaban pasando mal. Ahora, Dios nunca permite el sufrimiento en vano. Las pruebas obran a favor nuestro y nunca en contra. Miren lo que dice Santiago con respecto a esto. En el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, si nos rendimos a Dios, las pruebas van a producir paciencia y madurez en nuestra vida. Si nos rebelamos, vamos a estar viviendo impacientemente. Dios permite las pruebas para moldear nuestro carácter. En el mismo capítulo 1, versículo 4 dice
que el testimonio de los creyentes de Tesalónica ayudaba a crecer a otros. O sea, es decir, el sufrimiento que estaban pasando los hermanos de Tesalónica no solo los ayudaba a crecer, nos capacita para ayudar a otros. Siempre debemos de compartir lo que adquirimos de Dios, lo que recibimos de Dios. Los tesalonicenses fueron fieles al Señor y a los hermanos, a pesar de las circunstancias y de las tribulaciones por las que pasaban. Cuando una persona está en dificultad, abandona al Señor o a la iglesia, podemos decir que nunca fue salva o que su fe espiritual fue muy, muy débil. Un creyente fiel será fiel aún a pesar por lo que pase. Miren, y con esto termino. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los enemigos invadieron África del Norte, los misioneros que estaban en África del Norte tuvieron que huir. Pero cuando ellos huyen, dejan con mucho pesar qué les pasará a las iglesias que nosotros hemos estado liderando. ¿Sí? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos regresan, estos misioneros regresan a África del Norte. Y cuando regresaron, descubrieron que las iglesias estaban cada día más fuertes y más vigorosas. ¿Por qué? Porque los sufrimientos de la guerra purificaron las iglesias, fortalecieron la fe de los creyentes. ¿Sí? En vez de, obviamente, muchos de ellos abandonaron la fe, pero los que se quedaron hicieron de la iglesia una iglesia fuerte, una iglesia pura, ¿no? Entonces, el sufrimiento realmente, como dije al inicio, fortalece nuestra fe. El sufrimiento purifica nuestros corazones, nuestras mentes. El sufrimiento nos acerca a Dios. Ese es lo que podemos aprender de estos primeros, miren, solamente 4 primeros versículos que hemos leído. Que Dios los bendiga. Los espero el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en el mismo link de Calvary, la iglesia Calvary La Semilla. Que Dios les bendiga.